En primer lugar, la esencia de pensar un nuevo país y la esencia de construir algo distinto del Estado es hacer un cambio preciso, que es el Estado el que debe estar al servicio de la ciudadanía y no la ciudadanía al servicio del Estado. Tenemos que transformar ese eje, tenemos que transformar una visión perversa que hoy existe, donde es el Estado que hoy está, es el Estado el que le, perdón por los términos que voy a usar de repente, pero finalmente el Estado es el que le rompe, el que le molesta, el que le jode al ciudadano que quiere emprender, al ciudadano que quiere tener iniciativa privada, que quiere desarrollarse, que quiere emprender. Y eso tiene que transformarse, ¿verdad? Tiene que transformarse en un Estado que no puede tener más privilegios que el pueblo que paga para que el mismo exista. No tiene lógica eso. Y a partir de ese rompimiento de lógica tenemos que construir un sinnúmero de cosas. Segundo, ¿qué es una reforma? Evidentemente acá lo que yo suelo decir, nosotros no estamos hablando de una reforma del Estado. Reformar el Estado puede llegar a implicar una reforma constitucional, una reforma de Estado implica cambiar bases mismas de cómo hoy está organizada nuestra república. Y por sobre todas las cosas, una reforma de Estado requiere diálogo, requiere participación, requiere otro tipo de situación en la que hoy no estamos. Lo que hoy se quiere intentar hacer, y muchos estamos de acuerdo, es una reforma de la administración pública. Reformar la administración pública, reformar varias cuestiones como las que Sergio dijo, y estoy de acuerdo en la mayoría, que necesitan ser cambiadas. Ahí surge una pregunta. Este es el momento para una reforma de la administración pública, cuando uno está en crisis. Ya vemos sectores políticos que dicen, ahora lo tenemos que cambiar porque estamos en crisis. Y esos son los sectores que en realidad se jactan de progresismo, pero en realidad son conservadores porque no quieren tocar realmente la esencia del sistema. Este es el momento para transformar las cosas. E históricamente nosotros podemos notar que nuestro país, en los momentos de crisis, ha hecho cambios que lo han mejorado. Y estoy hablando incluso de la era democrática. Luego la crisis bancaria en los 90, surge la nueva ley de banco del 96 y de una u otra forma un nuevo sistema bancario, un nuevo sistema financiero que hoy es sólido al margen de sus defectos. Luego del semi-default que tuvimos en el 2001-2002, nace toda la nueva ley de adecuación fiscal y se transforma eso. Y lo mismo con la ley de responsabilidad fiscal ya del periodo pasado. Es decir, en ciertos momentos de crisis duras, se lograron generar cambios o transformaciones o marcos legales que permitieron al país tener un cierto tipo de seguridad, un tipo más de prudencia y previsibilidad. Este es el momento de animarnos a cambios más transformacionales, a cambios que entren en el caracú de lo que es el Estado y lo que es la administración pública. Otra cosa que de repente se pregunta mucho es, ¿cómo cambiar? Ya que estamos acá en un auditorio universitario, tenemos los discursos de grandes académicos que te dicen, no, si cambiamos tenemos que cambiar el todo, no podemos ir a hacer parches, no podemos hasta hacer bacheo de... Yo tengo una posición, yo creo que la mejor forma de no cambiar nada es querer cambiarlo todo. Cuando uno quiere cambiar todo, no cambia nada. Y es lo que ocurre hoy. Cuando uno quiere hacer cambios, cambiar servicio civil, estatuto docente o meter el cambio de la ley que propuso el senador, no, vamos a ver primero todo. Tenemos que construir integralmente la mejor forma, no es lo en el Estado, en una empresa, en la sociedad, en un gremio, es cuando te dicen, no vamos a pasar esta decisión para después y vamos a ver en un todo. Cagamos, ahí ya no se cambia más nada. En el Paraguay hay 1.000.000 de cosas que cambiar, miles, y definitivamente todas son importantes. La clave es cuál es la cosa, cuál es el cambio que queremos implementar y que tiene un grupo decidido de personas persistente, perseverante y que entienda que esta es una carrera de resistencia y no de velocidad. Desde la ciudadanía, desde los actores políticos y desde los gremios organizados. Si logramos eso, si nos involucramos con coraje y determinación, elijamos el punto que sea y avancemos sobre ese punto, generemos una transformación, yo creo que es ese el camino. ¿Cuáles son los ejes eventualmente, ya hablando de una posición, digamos, más personal o de lo que hablamos dentro de Patria Querida? Evidentemente el Estado y el gobierno tienen 3 ejes sustanciales
de aporte a la ciudadanía, que son salud, educación y seguridad. Hay tres cosas principales, tres focos principales de acción del Estado. En estos tres ejes se necesitan cambios radicales a cortísimo plazo. Creo que la crisis que estamos viviendo y que el mundo está viviendo nos hace notar que nuestro sistema de salud es precario y que necesita una reforma. Necesita una reforma sustancial, una reforma que hable realmente de elevar, que hoy tenemos una financiación en salud que está en el orden de los 1.500 millones de dólares, mide el ministerio, 400 de IPS, 100 que se paga seguros privados y algunas cosas sueltas. Tenemos que ver cómo financiar más de 2.000 millones de dólares en salud y hacer un sistema único. Ese es un enorme desafío. Tenemos que animarnos a tomar decisiones como separar IPS en dos. No puede haber, el Instituto de Previsión Social IPS tiene que estar separado lo que es jubilaciones y salud para cuidar las jubilaciones y los fondos jubilatorios que cada rato se quieren tocar. Y en este momento que se siente la necesidad de una reforma de salud, es el momento de animarse y existen ya señales alentadoras y propuestas cercanas al modelo uruguayo que creo que la tenemos que implementar. En lo que tiene que ver con la educación, yo soy clarísimo. Nosotros necesitamos un nuevo estatuto docente. Evidentemente, la mesa de transformación educativa va a tener muchísimos ejes y va a durar mucho tiempo, mucho diálogo. Pero tenemos 40.000, 80.000 docentes que se jubilan en los próximos 10 años. Este es el momento de generar un estatuto docente que premie y dignifique al docente, que le pague más al docente, pero que le pague más al docente que entre en un estatuto que lo obligue a tener evaluaciones, que no dependa del dedo de un político para ascender, sino que dependa de su capacidad, de su entrega, de las evaluaciones que tiene, que dependa de los méritos que obtenga. Eso es sustancial en este momento y hay presentaciones a ese respecto a corto plazo. Sustancial. Lo mismo en el tema de seguridad. Lo que hoy vimos, lo que hoy leímos en prensa que un policía hizo, eso también implica cómo hoy están construidas nuestras fuerzas policiales. Por ejemplo, una nueva ley de seguridad, principalmente en lo que tiene que ver con la policía, es necesaria. Muchas de estas cosas que estoy mencionando, para dar tranquilidad, porque no me da el tiempo, hemos presentado, existen en el Congreso. Lo que falta es la voluntad política para levantar la mano y lograr no resistir a los grupos de presión que están siempre rodeando. Pero aparte de estas cosas grandes que yo digo, existen cosas que no son pequeñas y tienen incidencia. Una es la ley que el Senado se ratificó y que viene a la Cámara de Diputados, que proyectista junto con otro, el colega panelista, que finalmente genera cambios. Otra ley, por ejemplo, que no logramos que en el Senado se apruebe, pero vamos a intentar que en la segunda vuelta, y si ustedes están de acuerdo, ojalá nos ayuden, es una ley que logramos impulsar en diputados, donde habla que el Ministerio de Educación y Ciencias se consolide en su labor misional, que es educar, y que no esté preocupándose de construcciones, de conectividad, de repartir kits. El Ministerio de Educación tiene que preocuparse en la educación del Paraguay y le tiene que doler en el alma a un ministro los resultados que tenemos, que 9 de cada 10 jóvenes paraguayos no saben sumar o restar, están mal, se aplazan en matemáticas con el test de PISA. 7 de cada 10 no comprenden lo que lee. Eso tiene que ser agresivo para un ministro de Educación y concentrarse y no estar desconcentrado teniendo que ver cómo llega un kit, una merienda o construye un techo. Porque el Estado se fue desordenando, como bien lo decía el que habló antes, el colega que habló antes, se fue desordenando y mezclando funciones en los diferentes ministerios. Tenemos que animarnos a estos cambios que pueden ser pequeños, pero que van a hacer que un árbol torcido se empiece a enderezar. Y en la medida que esté recto, en la medida que logremos que no esté tan torcido, va a crecer hacia arriba y va a lograr proyectarnos como país hacia adelante. ¿Qué ocurre? Y me gustaría dejar como mensaje, entre comillas, final para ser respetuoso del tiempo. ¿Qué es reformar? Gandhi decía, mucha gente quiere ser el cambio que quieres ver en el mundo. Pero a eso le sumo que hay mucha gente que quiere el cambio, pero pocos quieren cambiar. Muchas veces queremos el cambio, pero no queremos cambiar. Reformar nuestro país, animarnos a construir un nuevo Paraguay, va a implicar que nosotros mismos cambiemos en muchas cosas que tenemos dentro nuestro. Y tenemos que tener la fuerza para hacerlo, con coraje y con fuerza. Hay una historia que a mí me gusta contar cuando hablo de esto, que es una madre que estaba con su hija al borde de un pantano, en un parque,
y un cocodrilo agarra a la hija de la pierna y le empieza a estirar a la hija, la madre se abalanza, la agarra de los brazos y lucha y grita, y en un guardaparques que dispara al animal y se salva a la niña. Al día siguiente, evidentemente, los periodistas, el periodismo se hace eco de esta situación. Visitan a la niña y le piden sacar una foto de sus heridas. Le sacan una foto, conocen la experiencia, pero luego de eso la niña le dice, esperen, no tomaron las fotos de las heridas más importantes. Se remanga los brazos y le dice, acá tengo heridas de que me hicieron los dedos y uñas de mi mamá cuando me agarró tan fuerte para salvarme la vida. Hoy nuestro país necesita que la agarremos fuerte. Y agarrarle fuerte a nuestro país también implica lastimarlo, porque tenemos que romper con sistemas y tenemos que romper con culturas instaladas en nuestras mismas familias, con nuestros mismos amigos. Es decir, que la función pública se entra con meritocracia, es decir, que la función pública se construye de manera justa, no de una manera por color, que no se construye por de dónde venís, se construye por tus capacidades adquiridas, por construir un país igual para todos. ¿Cuáles son señales alentadoras? La ciudadanía involucrada, foros como este y personas como ustedes que están escuchando, que exigen, que están cercanos y a partir de las redes sociales y otras cuestiones motivan y esfuerzan a que muchas de estas leyes que nunca tendrían votos hoy las tienen. También hay señales desalentadoras. Señales desalentadoras como un poder ejecutivo, con una reforma de la administración pública elige como cabeza visible al vicepresidente, cosa que me parece absolutamente rara. Este tipo de reformas necesitan personas de solvencia, de trayectoria, que puedan guiar de alguna forma y tener la espalda suficiente para trabajar. Confío que podamos desde el Poder Legislativo, pero también desde la ciudadanía, también desde la Iglesia, ya que estamos en la Universidad Católica, está acá hay obispos, desde la Iglesia que tiene que replantearse el modelo de evangelización en un país con tanta corrupción, pero con tanto porcentaje de católicos. Y hablo como un católico involucrado en su iglesia. A partir de ahí tenemos que replantearnos lo que queremos construir, replantearnos la transformación que se viene en los ejes que he mencionado. Y bueno, muchas gracias y atento a la pregunta para quizá ahí ir a las cuestiones más particulares.